Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el norte de California y tenemos una invitada especial, nuestra hermana Socorro Jauregui, que nos acompaña para compartir la lección. Buenos días, hermana. Buenos días, hermano. Muchas gracias por invitarme. Y toda esta semana vamos a estar compartiendo con ustedes la Escuela Sabática. Esperamos que aprendamos mucho de ella. Muy bien, y recuerde que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo en el Día de la Expiación. Y durante esta semana que estaremos compartiendo vamos a estar estudiando este otro tema que también es demasiado importante durante toda la semana, que lleva por título Vitalidad Espiritual. Muy bien. Y ahora quiero invitarlos a todos a que vayamos a la palabra de Dios y vamos allá a leer en la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6 y ahí vamos a leer Romanos capítulo 6 verso número 4 en la última parte. Muy bien, vamos a leer, en esta ocasión nuestro hermano Socorro va a leer con nosotros. Dice la palabra de Dios así: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Muy bien, con este pensamiento vamos entonces a ir en oración. Si usted es posible orar con nosotros, vamos a hacerlo. Vamos a orar. Padre nuestro, que su morada está en las alturas de los cielos, santificado y alabado sea su bendito nombre. En esta mañana, Señor, le agradecemos por la vida, por la salud. Le agradecemos también por su bendita palabra, Señor, que estamos aprendiendo de estas lecciones. Esperamos, Señor, que usted envíe su Santo Espíritu y nos ilumine, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Asimismo, también le pedimos por las personas que escuchan y ven este programa, que usted también sea con ellos y que sus santos y benditos ángeles nos acompañen. En el nombre de Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén. Amén. Pues bien, vamos a continuar con esta lección y vamos ahora a recordar cuál va a ser el resumen de esta lección. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que se encuentra en la pluma inspirada, el cual nos dice de la siguiente forma. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 36, y nos dice así: no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y determinar qué llegaremos a ser. Entonces es una cosa muy importante. Lo que ya somos ahora no lo podemos cambiar. Pero lo que podríamos llegar a ser en el futuro es posible cambiarlo. Muy bien. Este será lo que estaremos estudiando durante esta semana. Y quiero que ahora vayamos al apartado para el día de hoy, el cual lleva por título Un símbolo del carácter de Dios. Y nuestra primera pregunta dice así: ¿qué le ordenó Dios a Moisés que colocara en el arca del pacto, aún antes del vaso con maná y la vara de Aarón? Recordemos que esa arca tenía pues estos utensilios, ¿no? La vara de Aarón, el maná, pero antes de que fuera colocado esto, ¿qué Dios ordenó que se colocara? Pues las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Correcto. Ahora, estos eventos ocurrieron en ese orden. Las tablas primero, después fueron los siguientes elementos. Muy bien. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen allá para que vayamos a leer en el libro de Deuteronomio. Acompáñenos al libro de Deuteronomio. Y allí vamos a leer el capítulo 10. Y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5. Dice la palabra de Dios así: en aquel tiempo el Eterno me dijo: labra 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a donde yo estoy, al monte, y haz un arca de madera, y escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras, que quebraste, y las pondrás en el arca. Hice un arca de madera de acacia. Labré las 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en la mano. Y él escribió en las tablas lo mismo que había escrito en las primeras, los 10 mandamientos, que en el Eterno os había hablado en el monte desde el fuego, el día de la asamblea. Y él me las dio. Bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como el Señor mandó. De acuerdo al relato bíblico,
Dios le mandó a Moisés que pusiera estas 2 tablas, ¿cierto? Y según lo que leímos ahí, están allí todavía, como Dios le había mandado. Muy bien. Así que entonces ahora sabemos qué es lo que le ordenó Dios a Moisés que hiciera. Muy bien. Estamos claros en esa parte, ¿cierto? Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta dice de la siguiente manera: ¿de dónde vino la ley y cuál era su propósito? Entonces, tenemos que recordar de dónde viene la ley. Primeramente, ¿dónde fue dada la ley? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí. Pero, ¿será que viene de ahí? Pues de los judíos. Los judíos reclaman que ellos son los poseedores de la ley, pero no viene de ellos. Vamos a ver de dónde viene. Acompáñenos a ir a la palabra de Dios para que vayamos allá a entender de dónde viene la ley. Y vamos a ir allá al libro de Isaías, capítulo 51. Isaías, capítulo 51, y ahí vamos a leer el verso número 4. La palabra de Dios nos dice así: escúchame, pueblo mío, óyeme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de los pueblos. Entonces nosotros sabemos ahora que la ley de Dios viene de Dios mismo. Muy bien. Pero muchas personas reclaman que la ley les pertenece, pero realmente la ley viene de parte de Dios. Pero no es todo eso. Vamos a ir un poco más allá. Y vamos a ir a la pluma inspirada para ver lo que tenemos más que hablar sobre este asunto. Acompáñenos a leer el siguiente párrafo que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 263. Dice: las palabras escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra revelan tan perfectamente su voluntad para su pueblo que nadie necesita cometer ningún error. Así que entonces tenemos algo muy claro. Esto es, la palabra de Dios nos dice que las tablas de la ley revelan el carácter de Dios y fueron escritas por el dedo de Dios. Nadie tiene que pensar que le pertenece algo, sino viene de parte de Dios. Muy bien, estamos claros en esa parte, ¿cierto? Vamos entonces a ahondar un poco más en la pluma inspirada y vamos a ver qué es lo que realmente nos quiere hablar esto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro En los lugares celestiales, página 143, y nos dice de la siguiente forma: el Dios viviente ha dado en su santa ley un trasunto de su carácter. El mayor maestro que el mundo haya conocido alguna vez es Jesucristo. ¿Y cuál es la norma que ha dado para que la alcancen todos los que creen en Él? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así como Dios es perfecto en su elevada esfera de acción, el hombre puede ser perfecto en su esfera humana. Esto es, el carácter de Dios que Dios puso allí, que está en la ley de Dios, Cristo lo vino a vivir. Y así como Jesús pudo vivir eso, ¿el ser humano qué? A veces pensamos que la ley de Dios no se puede guardar, ¿verdad? Pero ahí dice: sed perfecto como yo soy perfecto, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Pero entonces dice que en nuestra esfera sí podemos ser perfectos, ¿verdad? Pero Satanás nos ha dicho, nos pone en nuestra mente que no podemos guardar la ley, pero sí la podemos guardar. Claro que sí. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el carácter de Dios que se revela en la ley puede ser guardado y debe ser guardado, pero no es todo. Aún hay más. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que está en el mismo libro y nos dice así: el ideal del carácter cristiano es la semejanza a Cristo. Se abre ante nosotros un camino de avance continuo. Tenemos un objetivo que alcanzar, una norma que obtener, que incluye todo lo bueno y puro y noble y elevado. Debe haber un esfuerzo continuo, un progreso constante hacia adelante y hacia arriba para lograr la perfección del carácter. Entonces, el ideal del cristiano no es ser más grande, sino es apenas ser semejantes a Cristo. Y cuando llegamos a cumplir ese ideal, entonces estamos cumpliendo la voluntad de Dios y cumpliendo la ley también. Muy bien. Cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos estar seguros de que Dios está obrando un cambio en nuestras vidas, ¿cierto? Así que, pues, por el día de hoy, este será nuestro estudio. Muy bien. Esperamos que haya sido una bendición para usted. Pero ahora, antes de concluir, queremos tener
Una oración, muy bien, así que acompáñenos a tener la oración. Vamos a postrarnos de rodillas aquí, si le es posible a usted orar con nosotros allá, donde quiera que esté, ore con nosotros. Pero ahora vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permitió tener el estudio de esta hora. Queremos pedir que usted nos ayude para comprender estas cosas y que así como hemos estudiado, podamos también alcanzar el ideal que Dios ha propuesto para cada uno. Amén. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos han visto y nos han escuchado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros, hermana Socorro, muchas gracias por compartir con nosotros. Por nada, hermano. Y recuerde que le esperamos el día de mañana. Que Dios Amén. les bendiga.